un poco más decente, digamos, si vale el término. Ahora bien, lo que les he explicado a todos, a un grupo no, pero ha sido esto. Lo que no me acuerdo es, todo esto les he explicado a los dos grupos. Con uno de los grupos he trabajado a partir de aquí, responder las siguientes preguntas. La 1, 2, 3, 4, hasta la 10, hasta la 11. A uno de los grupos le he explicado eso. ¿Ha sido vuestro caso o no? A este, dije buenos días a este grupo, al parecer no he explicado desde la pregunta uno. ¿Uno? Sí, Ah, ya. Ya, entonces está claro. Pero ustedes ya hemos capturado las coordenadas de su ubicación, ¿no? Jóvenes. Sí, Hemos... claro. Ya. Sí, Entonces al otro grupo no sé qué falta. Bien, perfecto. Entonces, lo que no hemos hecho ha sido leer las coordenadas de 3 puntos comunes del contorno de la ONCE, indicar la diferencia en X y Y promedios de PSAT 56, AWGS 84. ¿Esto hemos hecho o no, jóvenes? Esta pregunta 1. no dije, Ya, perfecto. Aquí ese joven con el que estaba hablando ya ha debido copiar del semestre pasado, por eso supone que ya está todo hecho. Ya debió mandar inclusive su práctica. Ah, ya. Seguramente dije con esta H, ¿no? Dije que habíamos terminado de explicar. sí, Sí, ya me olvidé de esta partecita, pero reitero. Esta práctica así ordenadita como está en su Classroom. Entonces, bajen eso y eso es lo que van a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? sí, ¿Sí? Finge. finge. No se pongan mudos, hablen, jóvenes. Ya. Mm, Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a trabajar con nuestro... Un momentito, ya denme un segundito que hay una charlita de fondo ahí que está perjudicando. A ver, entonces le vamos a dar una mirada. Entraremos al viejo Ilwis y acá nos vamos a ir al lixo P4 grupo 3 esta. Bueno, esta es la práctica con la que estamos trabajando. O más bien esta era la carpeta en la que estábamos trabajando. Pero ahí vamos a abrir de la práctica 3 estito y ahí vamos a colocar
estas dos cositas. Esto por un lado, que es el límite de la OMS en PSAT, que sabemos que tiene que coincidir con el límite que tenemos, y esto que es el otro límite, que por cierto lo pondremos en un pink, y ahí están los dos, ¿no? Ahora, lo que nos están diciendo es lo siguiente, es que veamos de agarrar 3 puntos, dice, ¿no? Yo les voy a hacer el ejemplo, obviamente, con un solo punto común. Digamos, este y este, la misma esquinita, ¿no? En términos de coordenadas. Sabemos que este amarillito, que es el primero que hemos puesto, está en PSAT 56. Entonces vamos a leer esta esquinita, sus coordenadas en PSAT 56, y vamos a leer esta de esta otra que está en W. Vamos a leer sus coordenadas y vamos a ver la diferencia que hay en X y Y y en distancia de un sistema de coordenadas al otro. Eso vamos a hacer, ¿ya? Esta partecita de la práctica surgió, les comentaré un poquito para que no les ocurra también a ustedes, surgió debido a la siguiente experiencia que se las cuento ahora. Ocurre que estábamos trabajando en una consultoría hace ya bastante tiempo y estábamos involucrados en el diseño de una represa en un punto en el río, en un determinado punto en el río. Entonces el dueño de la consultora había ido a este punto y había tomado las coordenadas con su juguete, las coordenadas X y Y, X y Y, con su juguete. Y después vino al... si tomó las coordenadas con su juguete, lo más probable es que tomó las coordenadas en WGS84, ¿no? Pero él no se preocupó de nada, sino simplemente leyó el X, por decirles, era igual a 63, bla, 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 ¿no? El Y era igual en metros, además, era, qué sé yo, 42, 300, bla, 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 metros. ¿Sí? Él tomó esas coordenadas. Y se fue a la carta del IGM y ubicó en la carta del IGM estas coordenadas, ¿no? Pero, lo que ocurrió fue que el sitio de la presa en las cartas del IGM le daban, por decirles, en este lugar, donde además había un cerro, ¿no? Y él me dice, mire, ingeniero, he puesto las coordenadas en la carta del IGM igualito, como he levantado en el campo, y me da la presa en un cerro.
no sé qué pasa, porque no me he equivocado, he levantado exactamente lo mismo y me está dando un cerro. Obviamente nadie va a hacer una presa en un cerro, uno hace una presa en un río. Él estuvo en el campo, en el río, y levantó sus coordenadas, estaba colocó el punto en las cartas del IGM y le daba en otro lugar. Entonces lo miré al dueño de la consultora y le dije, ¿usted ha hecho geomática? Le dije, en la universidad. Y me dijo que no. Bueno, o pasó de noche, ¿no? Entonces lo que él estaba de noche, quiero decir, oscuras, ¿no? Lo que él había hecho fue agarrar las coordenadas estas y estaba en otro sistema de coordenadas, porque él las había levantado, estas habían sido levantadas en W con datum, estaban en UTM, pero con datum WGS 84, ¿no? Y él estaba colocando esas coordenadas en PSAT 56, quiere decir este mismo X lo midió aquí y lo puso acá. Este mismo Y lo midió y lo puso en este sistema de coordenadas en verde. Y obviamente el punto le dio aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál era el error del dueño de la consultora? Bueno, para ser dueño de consultora también no tienes que saber mucho a veces. Lo que él no sabía era que estaba utilizando un sistema de coordenadas y pretendía ubicar ese punto en otro sistema de coordenadas, que en este caso era el de la carta, que era el PSAT 56. Entonces, para que ustedes no cometan el mismo error, es que yo enfatizo en esto y decidí inventar esa pregunta que está planteada ahí, y que inclusive intenta ilustrar cuál es la diferencia entre un punto que está eh, en WGS84 y otro punto que está en PSAT 56, ¿no? Entonces, la diferencia en términos de distancia la vamos a medir ahora. El error en términos de distancia que nosotros cometeríamos al pretender ubicar un punto que está en un sistema de coordenadas en otro sistema de coordenadas. Listo. Aclarado eso, vamos a hacer la partecita esa de nuestra práctica. Entonces les decía, lo único que tienen que hacer, esto lo vamos a apagar nomás ya, es escoger, como les decía, un punto. Digamos, este va a ser nuestro punto 1 y lo vamos a anotar. Es el 8037. Permítanme ampliar un poquito más esta cosita para ser más precisos. Ahí está bien. Y nos situamos tal vez aquí, que fíjense es una arista mucho más fuerte, que no nos va a permitir ser más precisos, y ese va a ser nuestro primer punto, que es el 80 38 63 33, y en Y estoy leyendo ahí abajo 80 74 996.38. Eso estaríamos leyendo en
PSAT. Y ahora en WGS84 esas coordenadas serían este mismo punto. Vamos a venir acá, ahí, y eso va a ser el 8036 74.82, y por otro lado tendríamos 807 4622.43. Listo. Entonces, para el punto 1, en realidad para responder la práctica, o diría esa pregunta, nos vamos a hacer una tablita en Excel y vamos a poner punto. En la práctica les dice que trabajen con puntos. Aquí vamos a poner el X y vamos a poner el Y y vamos a poner adicionalmente otros X y Y que les vamos a llamar X línea, permítame, X línea y Y línea. Solo que el de arriba, vamos a ver, insertar, estos van a estar en PSAT 56. 56, ¿verdad? Y este va a ser control C, control B, y esto va a ser en datum WGS84. Listo. Este lo vamos a hacer así, este lo vamos a hacer así, este vamos a hacer así, para un poquito reordenar las cosas, como que así, ¿no? Entonces el primer punto, el 1, con datum PSAT 56, tiene 80, 38, 63.33 y en Y 80, 74, 996.38. Listo. En WGS con datum WGS84, el punto X tiene 80, 36, 74.82 y 80, 74, 622.43. ¿Ah? Listo. Entonces acá vamos a calcular las diferencias en X de X y la diferencia en de Y. Todo está en metros, ¿no, jóvenes? Todo eso está en metros. Aquí acá tenemos la unidad. Y aquí F2 también está en metros. Y vamos a tener la diferencia igual. Igual esto menos esto es en X. Control C, control B. Controlamos la diferencia en Y. ¿Está bien? Eso es la diferencia en X y en Y. Y ustedes hacen para los 3 puntos
y encuentran una diferencia promedio, obviamente. Igual. Es, en este caso, obviamente va a ser el mismo valor porque solo yo he sacado un puntito. Y aquí vamos a evaluar la diferencia en distancia, que va a ser obviamente igual a la raíz cuadrada de este valorcito al cuadrado a ver. Esto al cuadrado más este valorcito al cuadrado. Esto sería. Entonces dice que la distancia entre un punto y otro en esos dos sistemas de coordenadas va a diferir en 418 metros. Entonces el joven estaba situando el sitio de localización de la presa a una distancia de 418 metros más allá del sitio en el que verdaderamente estaba ubicada la presa. Bien, y obviamente lo que se tendría que haber hecho era, si tú levantaste con tu juguete estos puntos, lo que tenías que hacer es convertirlos a este sistema de coordenadas. Y si así hacías, pues vas a localizarlos donde realmente debía estar, es decir, en el sitio que tuviste en el campo. Debería coincidir en el río justo donde tú estuviste en el campo. Bien, ese es el mensaje y en eso consiste el ejercicio número 1. ¿Está todo claro, jóvenes? Sí, que De acuerdo. Seguimos. Supongo que con un GPS navegador que usted cuente en su celular y que se encuentre configurado para levantar datos en el sistema de coordenadas UTM-84, usted levantó la localización de un puente en el campo. Los valores X y Y por usted leído son usados para localizar el puente en una carta al IGM. Sin embargo, el puente cae en un lugar en el que ni siquiera hay un río, ¿no? Esto es lo mismo que les he contado, pero en vez de la presa yo he puesto puente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está sucediendo eso? Acabo de explicarles. ¿Cómo remediaría esta situación? Acabo de explicarles. ¿A qué distancia redonda se encontraría el puente adecuadamente localizado en su carta al IGM? Acabamos de explicar. Listo. El 2 también está resuelto. Pregunta 3. Usted tiene dos segmentos del contorno de la OMS. Explique por qué uno de ellos coincide con la ubicación del campus en la carta del IGM y por qué el otro segmento no coincide con este límite. Se está refiriendo a estos dos límites acá presentados. Eso, cuando hemos ido desarrollando el ejercicio, hemos explicado, entonces tienen condiciones de contestar. ¿Sí?
A ver, entonces esta pregunta también estaría resuelta. Listo. ¿Con qué sistema de coordenadas debe georreferenciar una carta del IGM? ¿Por qué se debe usar este sistema de coordenadas? Esto también ya a estas alturas ustedes ya les he explicado, ya pueden responder en base a lo que se les ha mencionado. ¿En qué sistema de coordenadas se encuentra la información de Google Earth? Esto tienen que explicar que es la visualización de la información en el Google Earth puede ser hecha en GCS o en WGS84, ¿no? O en UTM WGS84. Sin embargo, cuando tú guardas un formato vector desde el Google Earth, ese formato vector va a estar en GCS. ¿Eso está claro, jóvenes? Hola. No, ¿será que puede volver a repetir, por favor? Con todo gusto, claro. A ver, vamos a darle una miradita al Google Earth para que ustedes puedan responder la pregunta. ¿Ya? Si miramos... Cachito. Está limpio, vamos a mirar el otro. A ver, acá lo que les explicaba sin mirar esto, ¿no? Cuando nosotros estamos acá observando las coordenadas, acá en la parte baja, ¿no? Estamos viendo que están en metros, ¿no? A cualquier lugar que yo me mueva, las coordenadas están en metros. Y además, recuerdan que habíamos dicho que esta cosa nos da inclusive si estamos en zona 20 o estamos en zona 19, ¿no? Nos indica la zona, porque es en UTM. Ahorita nos hemos movido a 19. Pero entonces acá estamos observando algo en UTM, pero WGS84, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a Tools Option y le decimos, mira, quiero que me des en grados decimales, ¿no? Entonces, nosotros cualquier localización la tenemos en GCS. ¿Están viendo? En GCS, también WGS84, por si acaso es el datum geocéntrico y es el datum actual, moderno, si mejor le llamamos así, es el datum moderno, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en Google Earth tienes la localización, la puedes visualizar tanto en GCS como en UTM WGS84, ¿no? Es cuestión de tú elegir cómo quieres visualizar. Pero si tú haces cualquier si tú elaboras, fíjense, vamos a poner
un cachito. Vamos a poner ahorita está en GCS, ¿no? Pero nosotros vamos a decir que nos muestre en UTM. Listo, en UTM. Esto les he explicado ya, pero ahora no hay problema. Como el joven me pidió explicación, se los reexplico, ¿no? Está en UTM, ¿no es verdad? Vamos a decirle cualquier cosa, PPP. Y aquí vamos a elegir algún color solo para que sea solo para que sea visible. ¿Listo? Y vamos a hacer aquí cualquier cosa. ¿Está bien? Y le decimos OK. Este polígono en términos de visualización está en UTM-WGS84, pero cuando lo guardamos, le he dado botón derecho, guardar. Vamos a PPP. Say please as, ¿no? Ustedes están en deletion. Liso. G3P4, grupo 3, aquí están, ¿no? Nuestro PPP, en lo que sea, en KMZ o en KML se puede guardar, ¿no? Cuando nosotros guardamos esto en KML, repito, aquí parece que estuviese en UTM, pero es la visualización. Cuando tú guardas esto, no va a guardar en UTM, sino va a guardar con coordenadas GCS. ¿Ya? Entonces guardas y cuando jalas eso en el ArcGIS, eso va a estar en GCS, no va a estar en UTM como al parecer está. Entonces, les decía para que den una respuesta a esa pregunta, van a concientizarse plenamente de cómo funcionan las coordenadas en Google Earth. Esa es la intención, el propósito de la pregunta es ese, que estén seguros de cómo funcionan las coordenadas, cómo se manejan las coordenadas en Google Earth. Y lo que tienen que decir es que hay posibilidades de visualización de las coordenadas tanto en GCS como en UTM-WGS84. Pero si tú construyes un objeto aquí podemos construir en formato vector, es decir, punto, línea o polígono, cualquier punto, línea o polígono que tú construyes acá, vas a poder guardar georreferenciado. ¿Sí? Pero esa georreferenciación que tiene ese objeto construido en Google Earth va a estar en GCS. ¿Listo? Muchas gracias, Inge. ¿Por qué? Pues porque perfecto. Listo. ¿Cuál es la superficie y el perímetro del campus de la UMS de la Jordán? Bueno, superficie y perímetro ya hemos visto cómo se puede ver en el ILWIS, ¿no? Si estábamos con nuestro ILWIS acá, si queríamos ver la superficie y el perímetro de esto, no vamos a poder ver la superficie. ¿Por qué? Porque en el ILWIS esto ahorita está en formato línea. Entonces en línea no puedes ver la superficie de una línea, ¿no? Puedes ver la superficie en un polígono. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar esto y lo vamos a poligonizar. Recuerden que el ILWIS
no construye un polígono directamente, construye una línea y después hay la posibilidad de poligonizar. Entonces nos vamos a ir a File y a una posibilidad es entrar al editor, ¿ya? Pero otra posibilidad más rápida es ir a la pantalla principal para poligonizar, estoy diciendo, ir a la pantalla principal del ILWIS, que es esta, y este que está en PESA, que es el que está amarillo, lo vamos a poligonizar. Entonces eso se hace botón derecho, nos vamos a Vector Transform Segment. Aquí está. En Vectorize, después de darle botón derecho en Vectorize, dice Segment to Polygon. Entonces lo vamos a llevar a un polígono. Aquí le vamos a decir Unique Identifier. Y el Polygon Map le podemos dar el mismo nombre. No se van a confundir ni se van a borrar. ¿Por qué? Porque uno es línea y el otro es polígono. ¿No? Le decimos que show y fíjense que ya ha construido un polígono, el UPSAT, y le hemos dicho que nos muestre, entonces acá nos va a mostrar. Listo, ya es un polígono. Entonces de esto sí puedes mirar su superficie. Entonces siempre en la pantalla principal del ILWIS le das botón derecho, le dices estadísticas e histograma y te muestra tanto el área como el perímetro del polígono, ¿no? Por favor no lo dejen así, no lo dejen en captura, sino escriban el valor y denle la unidad correspondiente, es decir, 2168. Cuando respondan, ¿me explico? Cuando respondan, acá van a escribir superficie del campo es, escribirán, sí, yo me entendí. ¿Bien? Eso por favor, obviamente nosotros acá tenemos ya el valor que es 216.370 punto no sé qué. Eso es lo que vamos a escribir aquí. Punto alguno. ¿Está claro? Jóvenes. Y de la misma manera escriban el perímetro. Listo. Seguimos entonces. Vamos a ver. Ya. Hola, hola. En la pregunta C, si la respuesta sería la distancia que hemos encontrado con los promedios diferentes. Se encontró en la pregunta C. Sí, Sí, sí. En la pregunta C, eso que ha ocurrido y que hemos cuantificado acá, ¿no? Esta distancia, si tú me dirías la distancia entre estos dos, va a ser muy similar a esto. Entre estos dos va a ser muy similar, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que, y tú estás midiendo, obviamente, la distancia acá. Entonces, empíricamente, estás midiendo la distancia, digamos,
de este punto a este punto. Pero esa distancia va a ser lo mismo prácticamente de aquí a aquí. O va a ser lo mismo de esta esquinita a esta esquinita. O va a ser lo mismo de esta esquinita a esta esquinita. Va a ser la misma distancia. ¿Ya? Entonces, tú concluye, pues. Estamos, digamos, haciendo algo empírico para sacar una conclusión general, ¿no? Siempre que tú tengas algo que está posicionado en PSAT y si tú usas eso y lo ubicas en WGS84, el error en distancia siempre va a ser esos 400 y tarará. ¿Dio? ¿Mejoró? Bien, que gracias. Porque a veces no les doy la respuesta directa, ¿no? Sino intento que piensen en el asunto. ¿Ya? Porque alguien dirá, pero ¿y por qué no ha dicho sí? ¿Por qué ha hablado tanto? Y no le ha contestado sí de una vez. Es que les contesto sí, te colocan el valor, pero no están ni entendiendo por qué han puesto, ¿no? Entonces mejor entender que eso queda en la mente, en su cabecita. Bien, ¿por qué el ArcGIS es un SIG ampliamente aceptado y difundido a nivel mundial? Bueno, en realidad el hecho es de que el ArcGIS ha sido usado como una plataforma que ha permitido utilizar diferentes programas, diferentes extensiones, si vale el término, sí, extensiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si miramos, creo que nosotros ya hemos hecho inclusive algunas aplicaciones con nuestro ArcGIS, pero ocurre que el programa así nomás, con las aplicaciones que tiene, no es todo, ¿no? Hay varias extensiones que no se instalan junto con el ArcGIS. Es decir, acá por ejemplo yo no tengo instalado el ArcSWAT. Si ustedes le dan una miradita acá, yo no tengo acá el ArcSWAT, pero se puede instalar como un programa externo. ¿Y qué es el ArcSWAT? El ArcSWAT no tiene nada que ver con el ArcGIS, ¿no? El ArcSWAT es un modelo de transformación de lluvia en caudal, es un modelo hidrológico, pero que funciona en ambiente ArcGIS. Entonces el ArcGIS es usado como plataforma para otras aplicaciones. Si ustedes buscan acá en el Inter, fíjense, bueno, ahí es un mundo de cosas que hay en el ArcSWAT. Este es un software. ¿Y por qué tiene el nombre de ARC previamente? Porque trabaja en ambiente ArcGIS. Entonces, cuando ustedes instalen esto no se va a instalar en otro lugar que no sea el ArcGIS. Y aquí va a aparecer tan solo como una barra de herramientas.
y en esa barra de herramientas tú vas a tener acceso a todo el potencial de este ArcSWAT, que es ARC, les decía, por el ArcGIS, y este SWAT por Soil Water Assessment Tool. Aquí está, ¿no? Soil and Water Assessment Tool. Entonces este es un modelo hidrológico que tiene toda tiene su página, tiene ahí un sector en el que en software dependiendo del ArcGIS que tú tienes, tú vas a poder bajar la versión de ArcSWAT. Si tienes el 10.6, pues le dices que baje. Cuando lo instales, repito, él va a aparecer como una barra de herramientas nada más. Pero tiene todo un potencial. ¿Qué cosas te puede hacer ese bicho? El ArcSWAT. Lo estoy escribiendo para que no quede muy suelto, ¿no? Sus utilidades, aplicaciones o para qué sirve. Es un módulo lógico diario, ¿no? Y te estás creando a nivel diario. De día a día te puede hacer la conversión de lluvia en caudal. También es una de sus capacidades, la única. También tiene la capacidad de hacer cálculo de corte de sedimentos. Tiene embutido un modelito de cálculo de aporte de sedimentos de una cuenca. Es muy útil en el momento en que se está haciendo diseño de embalses y se quiere determinar el volumen muerto. Y todavía tiene la capacidad de representar, de simular transporte de contaminantes. ¿No? Entonces, si ustedes, esto que les estoy contando es un resumen de aquello que ustedes podrían leer si es que buscan un poquito más respecto al ArcSWAT. Y no solo ese modelito, hay, bueno, vuestros compañeros, no es cierto que siempre hay auxiliares que se ponen a hacer algunas aplicaciones con software y les hacen instalar el ArcSWAT y les hacen delimitar una cuenca de manera automática con el SWAT. Pero es que eso nomás saben esos chicos, ¿no? Y no saben que estas cosas en realidad son las que puede
hacer el ArcSwap, ¿no? Quien les tendría que enseñar esto es vuestro profesor de hidrología, con quien tendrían que trabajar, por ejemplo, con el ArcSwap, ¿ya? En geomática yo les puedo instalar, lo tenía instalado acá, pero he hecho algunas modificaciones en mi máquina y en este momento no está. Yo puedo instalar y les puedo hacer una demostracióncita de algunas capacidades de este software. Pero el punto es que el ArcGIS se convirtió en una plataforma. Hay otras aplicaciones, ¿no?, que se instalan entonces de manera independiente, ¿no? Vienen y además son la gente que ha hecho estas extensiones no tienen nada que ver con los que han producido el ArcGIS, ¿no? Los que han producido el ArcGIS son los de la Esri. Ustedes se fijan aquí, About Our Map, ¿no? Estos no tienen absolutamente nada que ver con los que han producido estos de la Esri, que es la compañía que hace el ArcGIS. No tiene nada que ver con los que han hecho el ArcSwap. Son compañías totalmente distintas. Es más, el ArcSwap ha sido hecho en la Universidad de Texas, ¿no? Entonces, queda entendido que el ArcSwap ha venido siendo utilizado como una plataforma. Hay una extensión que yo también uso algunas veces que te permite hacer muestreo espacializado, ¿no? Cuando quieres tomar muestras, tú puedes hacer ese muestreo espacializado con esa extensión. Pero son extensiones que tú te las tienes que conseguir y son aparte de lo que se instala cuando se instala solo el ArcGIS. Entonces, ese es el motivo por el que ha habido una amplia difusión del ArcGIS y además de que su desarrollo es siempre actualizado, ¿no? Porque es pagado. Claro que nosotros usamos esto sin licencia, ¿no? Pero bueno, eso es otro cuento. Listo, está explicado eso, tienen condiciones de responder. Esto es importante. Dice, investigar y presentar las ecuaciones que permitan transformar el sistema de coordenadas de puntos que están en GCS, WGS84, a UTM, WGS84. Ya, entonces, aquí deseo que busquen las ecuaciones que te permiten transformar de GCS a UTM, es decir, hacer una transformación del sistema de coordenadas. Cuando nosotros hacemos la transformación a ArcGIS, ni nos enteramos de qué cosa hace, no es verdad, ni qué ecuaciones usa, pero hay unas ecuaciones, se llaman las ecuaciones de cotilla. Las van a encontrar y las presentan simplemente. Ya las presentan. Acá les estoy pidiendo que las presenten nada más. Acá les digo que bajen una aplicación que convierte a su juguete un GPS navegador. Esto ya hemos hecho, pues. Sin embargo, ¿no? Hemos hecho con otra aplicación, no hemos hecho con GPS Status. Ustedes han hecho con la aplicación que tenían en su... Y me han proporcionado las coordenadas de su ubicación, latitud, longitud, ¿no? Todo esto es lo que han hecho ya. Buscar su nombre, ya, esto ya está listo también. Ya está hecho. Listo.
Ahora fíjense lo que les dice acá. Con las ecuaciones que has encontrado, con estas ecuaciones que has encontrado aquí en la literatura, estas ecuacioncitas, te está pidiendo que la ubicación, yo les he pedido en GCS, ¿no? Que esta vuestra ubicación, que está en GCS, la transformen a UTM-WGS84 con estas ecuaciones, con esto, ¿no? Y cuando les estoy pidiendo que usen esto, no les estoy pidiendo que utilicen ninguna planilla, ninguna calculadora geodésica que ya hay, ¿no? Sino les estoy pidiendo que lleven de GCS a UTM-WGS84, ¿ya? Y el paso a paso lo van a escribir a manito, ¿ya? El paso a paso, y le van a sacar una fotito. El paso a paso de esto, de esta transformación que vayan a hacer. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, Inge. Perfecto. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Podemos considerar que la práctica número 4 ha sido explicada en su totalidad y que ya la pueden trabajar. Listo, jóvenes. Si no hay preguntas, no hay dudas al respecto. Sí, Inge, sobre la pregunta 9, ¿eso tiene que ser los mismos datos que le dimos o podemos hacer nuevamente con otra posición, otras coordenadas? Es mejor que cada uno use las coordenadas suyas, ¿no? De ubicación. Bueno, si antes estabas en Tarija y ahora estás en Cochabamba, no hay problema, puedes usar las coordenadas de tu ubicación, ¿no? Es bueno que utilicen las coordenadas de su ubicación porque yo tengo los datos que ustedes me han mandado y voy a revisar en base a esos datos. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, Inge, muchas gracias. Listo. Disculpe. Dígame, Luis. Igual en la pregunta 9, ¿nosotros tuviéramos que crear un nuevo Excel o usted nos va a proporcionar ese Excel? Porque dice buscar su nombre y en la casilla correspondiente colocar los datos. No, pues no, esto ya han hecho, ¿no? La 9 ya está hecha. No tienen que hacer. A ver, mejor hagamos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo los datos de la planilla que ustedes me han llenado, ¿no? Entonces esa planilla ahora, al terminar la clase, la voy a subir al Classroom. Solo que ya no voy a poner el nombre y apellido, sino voy a poner solo su código de matrícula, ¿no? Para que ustedes encuentren la ubicación que ustedes me han proporcionado. Entonces, eso ya sería esto, ya está hecho, ¿no? Lo único que ustedes van a hacer es agarrar ese valor que está en GCS, y lo van a transformar a UTM-WGS84 con las ecuaciones que vayan a encontrar aquí, en esta etapa. ¿Está claro? Así todos hacen con lo que me mandaron y no cambian a otra ubicación. Y así cuando yo revise, voy a revisar la ubicación que ustedes me dieron, pues. ¿Está? Sí, bien, gracias. Claro, gracias. Listo, está claro. Entonces van a tener la
planillita ahí en su Classroom. ¿Listo? Eso es, jóvenes. ¿Algo más? Esto, Inge, ¿para cuándo será esto? ¿Para la siguiente? ¿O junto con la práctica 5 va a ser como lo hemos acordado la anterior clase? Sí, sí. O sea, esto vamos a entregar junto con la práctica 5, ¿ya? Y vamos a hacer una sola clase de dudas. Eso no significa que ustedes no puedan ir trabajando, y si tienen alguna pregunta en el camino, me dicen nomás, pues. Si están haciendo y tienen alguna duda, me comentan, ¿ya? Listo, Inge, perfecto, muchas gracias. ¿Es todo? Sí, Inge. Listo, eso es, jóvenes, entonces nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.